prácticamente desconocido acá en el sudeste, sobre todo lo que es granífero. Bueno, Advanta como compañía líder de sorgo en el país y diría que también en el mundo, pionera de nuevos lanzamientos como los que tenemos acá atrás. Tenemos una fuerte historia del cultivo y bueno, ahora sumado a lo que pasó el año pasado con la demanda fuerte de China, con precios más que interesantes del grano, llegamos al mercado a ofrecer tecnología, además de un híbrido agronómicamente, como habitualmente lo ofrecíamos, con tecnología iGrow. ¿Qué es la tecnología iGrow? Es la resistencia a herbicidas al grupo de las imidazolilonas, para que entiendan, similar a lo que pasa con el cultivo de girasol Clearsol, ¿sí? Con la ventaja que tiene un abanico grande de activos de la familia de las imidazolilonas para usar, desde Pivot, el famoso Imacetapir, hasta On Duty, Lightning y bueno, y todos ellos. ¿Qué es lo raro? Mostrar un sorgo granífero en el sudeste. Verdaderamente las expectativas desde lo comercial son muy buenas, como decían, por la aparición de comercialización en el puerto de Quequén. Pero bueno, algunas consideraciones también hay que tener en cuenta, que no es un cultivo, tenemos una ventana de siembra o de cultivo muy cortita, donde fabricar el grano no es cuestión sencilla, ¿sí? El cultivo tiene muchísimas bondades, sobre todo en los años secos se destaca versus el de maíz en cuanto a producción de forraje, en cuanto a producción de materia seca. En cuanto a producción de grano, en la medida que fue avanzando la frontera del cultivo sorgo, los semilleros hemos acortado los ciclos, pero tiene un límite porque piensen ustedes que es un cultivo de origen tropical el sorgo, por lo tanto lo que más necesita es temperatura y humedad. Perdón, Héctor, este sorgo fue sembrado el 28 de noviembre. Correcto. Bueno, en generalidad sorgo, nosotros necesitamos para sembrar cualquier sorgo una temperatura de 18 grados en el suelo, así que imagínense que es más demandante en temperatura que una soja. ¿Qué pasa? En esta zona, a medida que avanza la primavera, aumentan las temperaturas, pero también se nos seca el perfil donde tenemos que sembrar el sorgo, la semilla es chiquitita, por lo tanto empezamos a tener algunas situaciones de compromiso de si adelantamos la siembra o no la adelantamos en función de la humedad disponible en el perfil para lograr el cultivo. Es muy sensible al frío, por lo tanto sembrar muy temprano estamos arriesgando el cultivo porque verdaderamente es muy sensible. Así que como regla, acá está muy cerca al mar, eso nos puede ayudar, por lo menos para que no ocurra una helada, pero como regla podemos decir que a partir de los primeros días de noviembre, del 10 de noviembre, ya podemos empezar a planificar la siembra del cultivo. El cultivo sorgo tiene una característica que ante situaciones de estrés hídrico detiene su crecimiento, nosotros le llamamos latencia, y detener su crecimiento, si bien no se nos va a secar como nos pasa en un cultivo de maíz, nos va a pasar que va a retrasar la producción de grano. Y cuando se reactivan las lluvias, el cultivo vuelve a caminar, por así decirlo, pero no es que acorta las etapas que le quedan por delante. Por lo tanto, ciclos muy largos para producir grano en esta zona no son viables, ¿sí? Entonces, también es una cuestión a tener en cuenta, y nosotros estamos viendo acá un ciclo del sorgo, si bien está sembrado 15 días posterior a lo que se podría haber sembrado, pero estamos viendo que está recién empezando a panojar. Por lo tanto, a esto le queda bastante por caminar para llegar al grano a madurez fisiológica. Pero deberíamos pensar que un grano en esta zona de sorgo no va a llegar antes del 10-15 de abril a madurez fisiológica, ¿sí? Poder se puede, de hecho se hace, y siempre como regla yo digo, ¿dónde sembrar sorgo? Y yo una respuesta creo que muy práctica, que todos la van a entender, donde no puedo lograr un maíz de 7.000 kilos, 8.000 kilos para arriba, ahí siembren sorgo. De 7.000 diría, ahí podemos pelearla. De 7.000 para arriba sigan sembrando maíz, pensando en la producción de grano. Ahora, cuando queremos pensar en la producción de forraje, con aporte de grano, que puede ser un silo de planta entera con aporte de grano,
ahí la situación es distinta y verdaderamente muy conveniente, ¿sí? Hoy estoy recorriendo maíces en zonas donde no ha llovido del todo bien, caso San Manuel, que están picando 28.000 kilos de grano de materia verde, y podemos aspirar a un sorgo ahí a tener a 45.000 kilos de materia verde. Entonces ahí hay ventajas más que importantes. Siempre tengan en cuenta que el picado de ese sorgo va a ser por lo menos 20-30 días posterior al de un maíz, porque el ciclo se corre todo un mes. Bueno, después, ¿qué nos aporta la tecnología esta? Puntualmente nos aporta un complemento más en el control de maleza, que no es mucho en sorgo. Es un cultivo que hay poco para controlar maleza y sobre todo gramíneas. Entonces las imidazolinona verdaderamente nos aportan mucho en el control de gramíneas, y lo que nos está permitiendo este año es explorar ambientes de cuenca al salado, por ejemplo, con mucha presencia de gramón, que no se hacía sorgo por no tener la tecnología. Esta tecnología la lanzamos en el 1250 y en el 1350, que son materiales graníferos, y este año la campaña 2021 salió el 2450, que es un granífero ciclo largo para apuntado a doble propósito, tanto de silaje como de diferido. Y esta campaña, la 21-22, sale el primer sorgo forrajero con la tecnología agro. Eso es muy importante, como les decía, porque vamos a seguir explorando zonas donde no se hacía sorgo porque se perdía el cultivo por la implantación puntualmente, ¿sí? Y la satisfacción nuestra en Argentina es que desde Argentina Advanta está aportando tecnología al mundo, porque es el primer evento tecnológico en cuanto a control de maleza a nivel mundial, de sorgo, ¿sí? Bueno, para que no sea un monólogo, me gustaría mejor que me pregunten qué quieren saber, qué no pueden saber, qué les falta. Si los puedo ayudar, bienvenido. No sé, capaz que dudas de cómo se logra un cultivo, qué densidad se usa, qué distanciamiento. No sé, díganme ustedes y yo avanzo. Héctor, yo acá. Che, cuando decís, cuando mencionaste bien el tema de los ambientes de los 7.000 kilos de maíz, por debajo de los 7.000 kilos de maíz, buscaría sembrar sorgo en vez de maíz. ¿Nos podrás enunciar 2 o 3 variables que caracterizarían ese ambiente? No sé, yo me imagino pH, ponele. Y bueno, alguno más que vos nos ayudes un poco. Y suelos overos, o sea, campos overos, lotes overos, donde vos ves un bajito muy bueno para maíz, una loma más toscosa, o tenés bajos con barro dulce, ahí te va a funcionar mejor el sorgo, ¿sí? Básicamente ambientales, desde el lote, ¿sí? Desde lo climático, obviamente que de acá para arriba va a ir favoreciendo al sorgo, ¿no? En la medida que tengamos más temperatura, es a favor del sorgo. Sí ahora está muy abierto el mercado, pareciera que va a quedar, porque ya hay negocios de $205 la tonelada de sorgo para la cosecha nueva. Cuando digo cosecha nueva, la 21-22, no cosechamos la 20-21 y ya hay negocio para la 21-22, que eso es muy bueno para el cultivo de sorgo. Siempre digo, el productor, si se mantiene la confianza en la cuestión comercial, no pasa nada. Pero hace 6-7 años, quizás un poco más, apareció una ola de sorgo, una locura por sorgo, porque había aparecido comercialización también en Necochea y en Bahía Blanca. ¿Y qué pasó? Todo el mundo salió a hablar de sorgo, se conocía muy poco de la adaptación de los híbridos a la zona, se sembraron ciclos largos, ergo de esto falló la producción, y nos encontramos con productores que eran netamente agrícolas, y tenían esto, y no sabían qué hacer con el grano. Por lo tanto, como una cuestión de fusiles, me parece importante para el cultivo de sorgo que el productor tenga el plan B antes que el plan A, y que el plan B sería que sea un productor mixto, ¿sí? Que ante una eventualidad comercial tengamos la posibilidad de qué hacer con ese grano o con ese forraje. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Dios quiera continúe esto, como le digo, lo comercial, pero bueno, pasó ya una vez, espero que no vuelva a ocurrir, pero tengámoslo en cuenta. Después otros desaciertos que se cometían en eso de
pensar más en el negocio que en lo agronómico, se usaban densidades extremadamente altas, por lo tanto el sorgo lo que más condicionaba es el panojamiento, o sea, la liberación de la panoja. Cuando nosotros tenemos sorgo extremadamente denso, es como si nosotros sembramos maíz en un ambiente restrictivo con 100.000 plantas, no va a sacar espiga. Entonces, un punto a tener en cuenta es el ajuste en la densidad. Para sorgos graníferos, según ambiente, pero tenemos que estar hablando de 120.000 a 160, 170.000 plantas logradas. Y ese gradiente va en función del ambiente. Mejora el ambiente, podemos tirar mejor planta. Una cuestión importante del sorgo o a favor es que es macollador. Por lo tanto, el macollo de sorgo lo vemos como productivo, no como improductivo como en el caso del maíz. Por lo tanto, si ustedes se quedan un poquito bajo de planta, no le tengan miedo porque el macollo nos aporta una panoja fértil, una panoja productiva. Distanciamiento entre líneas para un sorgo granífero de 35 a 52 centímetros entre líneas, en función de sembradora disponible. Y para un sorgo doble propósito tipo granífero, como el que está allá atrás, lo mismo. Y para un doble propósito de esos altos que vemos, lo mismo. Solamente tiene sentido achicar la distancia entre líneas en un sorgo forrajero, ¿sí? Que ahí podemos, en función de la sembradora disponible, jugar entre 17 y 35 centímetros en la línea. Y las densidades, como les hablé de plantas en un granífero doble propósito, lo correcto es hablar de plantas, pero eso se traduce más o menos a 8 kilos por hectárea de siembra. Imagínense que hay gente que tira 15. O sea, no solamente el gasto de semillas mal utilizadas, sino lo que nos va a generar después en el cultivo, que nos va a limitar la producción de grano. Y en un forrajero estamos hablando de 15, 20 kilos, que eso es un estimado de 300 a 400.000 plantas logradas, ¿sí? Coeficiente logro del sorgo en general anda entre el 60 y 70%. Así que tengámoslo en cuenta. Y también tengamos en cuenta que normalmente el sorgo va a los peores ambientes, a los lotes peores tratados, sacamos la vaca de una avena y vamos al sorgo. Entonces, después sí, el sorgo no nace, pero también a veces lo sembramos en un asfalto. Entonces, por eso el coeficiente logro también se va disminuyendo. Y bueno, después se puede sembrar a placas, se puede sembrar con neumática, sería la excelencia. Como es una semilla redonda, si viene chiquita redonda, para una placa o para una neumática va de manera muy bien y es lo recomendable. Y después sanitariamente no tiene grandes complejidades. Van a haber un montón de manchas en sorgo, bacteriosis, hongos. No se hace prácticamente nada, nadie hace control. Son enfermedades. Esto está muy sano, pero verdaderamente mucha gente nos llama que ven alguna estría roja, son bacteriosis, no tienen mayor importancia. ¿Por qué? Porque en la zona problemática de enfermedades se hace una mejora permanente a través del breeding. Entonces los sorgos que caen acá funcionan muy bien en la zona caliente. Entonces imagínense que de acá desde los sanitarios no vamos a tener problemas, ¿sí? Y bueno, el manejo de herbicidas, como les comentaba, todo lo que es atracina, S-metaloclor, eso funciona bien. S-metaloclor con el agregado del antídoto en la semilla, ¿sí? Después, atracina podemos usar en barbecho, en preemergencia, postemergencia, no hay ningún problema. El grupo de los hormonales, 2,4-D, Picloran, Dicamba, funcionan todos bien en postemergencia, similar a lo que hacemos a veces en un maíz. Y ahora le agregamos las imidazolinonas, ¿sí? Entonces, la imidazolinonas la podemos aplicar en cualquier momento del cultivo. Podemos aplicarlo, como le decía, en barbecho, en preemergencia, en presiembra y en postemergencia del cultivo. Tiene una selectividad total el cultivo. Lo que sí hagan hincapié es que la maleza no esté en un estado avanzado. Ese es el secreto para el control fundamentalmente de las gramíneas. No miren tanto el cultivo, sí miren qué pasa con la maleza. Entonces, cuando las malezas se tienden a escapar, ahí apliquen porque ya es tarde. Y si no, es preferible dejarlo como preemergente al herbicida. El sorgo
es lento al principio, pero después de los 30, 40 días es un cultivo muy rústico, muy noble, muy competidor. Y bueno, nos falta hacernos el ojo acá en la zona de ver sorgo con gran, ¿no? La cosecha es un tema acá en la zona porque nos vamos a meses de días muy cortos, estamos en pleno otoño, por lo tanto, lo que uno busca, que eso también es una cuestión varietal o de híbrido, es que el sorgo tenga lo que llamamos nosotros técnicamente exerción de panoja, es el despegue de la panoja del resto de la planta. Cuanto más despegue, más exerción de panoja haya, favorece la cosecha más limpia. Por lo tanto, al cosechar, la plataforma solamente va a cortar la panoja y una hojita, porque si yo tengo que cosechar con panoja embuchada, les puedo asegurar que la humedad se va por las nubes, no va a ser tarea sencilla y se van a acordar. Así que bueno, es un panorama del cultivo de sorgo. Creo que con esto de que va ganando fronteras, van a seguir viniendo híbridos de ciclos más cortos, sobre todo compañías como las nuestras que trabajan en Brasil. Hay híbridos extremadamente cortos para lo que se llama safrinha, que son de tercer cultivo en Brasil. Y bueno, empezamos a probar materiales. Lo que sí, ahí tengo que hacer un dato de realidad, no se va a hacer mejoramiento genético pensando en el sudeste, porque la superficie es así. Entonces lo que nosotros hacemos es vamos adaptando lo que por ciclo nos parece que va a encajar mejor, vamos trayéndolo a la zona. Pero bueno, se puso lindo el mercado de sorgo, verdaderamente para las compañías hoy es un atractivo porque está la demanda muy firme. Como les decía, hay ofertas de materiales con tecnología y para el norte, centro-norte del país es un cultivo que, como ellos tienen buenas y malas con lo climático, está muy afianzado el cultivo en esa región.